publicar este premio y de estar aquí esta noche. Que ya son muchas noches, ¿no? Porque yo creo que son más de 10 los libros que ya hemos hecho con este premio, ¿no? Y yo quiero decir que efectivamente a mí me parece que es un premio que va creciendo año tras año. Y en su crecimiento, que siempre ha sido escalón tras escalón, ¿no? Poco a poco, desde que empezó, yo creo que este año, estoy convencido, ha subido 5 escalones de golpe, ¿no? Porque realmente nos encontramos ante la publicación de un libro excepcional. Es el mejor libro de los que se han premiado hasta ahora, y se han premiado libros muy buenos, libros con mucha personalidad, libros muy distintos unos a otros, ¿no? Que es, yo creo, la esencia de este premio, libros que no tienen nada que ver, pero hoy este libro crea un punto y aparte en este premio, porque realmente es un libro excepcional, ¿no? En los años 90, principios de los 90, vivía en Madrid un personaje muy interesante, al que se le debe mucho y se le conoce muy poco, que es Felipe Lázaro. Felipe Lázaro era un poeta cubano y editor que en aquellos años 90 tenía una editorial que todavía existe, pero ya haciendo una producción mucho más limitada, una editorial que se llamaba Betania, que fue un maravilloso puente entre los poetas españoles y los poetas cubanos, que de alguna forma iban llegando a Madrid. Y era una editorial que yo conocí siendo yo muy niño, pero que conocí bien, y que incluso yo me atrevo a decir que aprendí como editor ciertas cosas, algunas, otras no, de la editorial Betania, porque era una editorial, y en eso sí que nosotros lo hemos hecho siempre, muy dinámica, donde juntaba mucho a unos autores con otros. Es decir, era muy fácil que la gente joven que en esos años seguíamos un poco a aquella editorial, pues enseguida hiciéramos amistad con los poetas que circulaban por ella, que publicaban por ella. Y es una cosa que en Vitruvio hacemos desde siempre y que quizá se lo copiamos a la editorial Betania, y que yo no creo que haya otra editorial que lo haya hecho eso en España, ¿no? Y esa editorial, así a modo de comentarios, voy a contar una anécdota que os va a gustar, muy divertida, para que sepáis un poco cómo era, cuando de repente le dieron el premio Cervantes. ¿Qué año sería eso? El año 92. Le dieron el premio Cervantes en el año 92 a Dulce María Loinaz. En España no la conocía nadie. Mi padre me acuerdo que me contaba, pero nadie. Y esta editorial Betania era la única editorial en España que tenía un libro de Dulce María Loinaz, que era un libro muy pequeñito que se llamaba El Jardín... La novia de Lázaro. La novia de Lázaro, bueno, pues... y nada, que cuando lo publicó este chico, Felipe Lázaro, pues debió vender 40 ejemplares, una cosa así, porque aquí no la conocía nadie, ¿no? Yo se lo mandé de La Habana. Tú se lo mandaste de La Habana. Bueno, pues salió lo del premio, y salió un lunes lo del premio, y del lunes a miércoles vendió 700 libros. Y lo publicó como 5 o 6 veces más. Sí, claro, luego lo reeditó. Bueno, entonces era una editorial muy especial, ¿no? Y además una editorial muy simpática, pues en esa editorial conocí yo a Alberto Lauro en esos años, en el año 94. Yo creo que él publicó un libro muy bueno también, que se llamaba Cuaderno de Antinó, un libro muy bueno, y fue con lo cual yo le conocí a él, ¿no? En fin, en el año 94 yo tenía 19 años y él acababa de llegar de Cuba, y entonces, pues bueno, en una situación muy bonita. Yo recuerdo haber estado en su casa una tarde, que me hizo una cosa de plátano así rarísima, que luego estaba buenísima. Los cubanos con los plátanos hacen cosas rarísimas, pero luego está muy rico, y la verdad es que recuerdo que en esos años nos vimos bastante, ¿no? Y a mí me parece que fue muy importante esa labor de Felipe Lázaro, porque no solo Alberto llegó, sino otros tantos poetas que descubrimos a través de ella, ¿no? Y algunos luego se han hecho muy famosos. También recuerdo a Reinaldo Arenas, por ejemplo. Yo creo que lo conocí en Madrid de la mano de Felipe Lázaro, un poco antes quizá, y un montón, ¿no? Y en fin, Cuaderno de Antinó, aquel libro, era un libro con algún detalle de este, y con un defecto, con un gran defecto, que Alberto, yo no sé si se lo dijo a alguien, pero que en este lo ha superado con creces, ¿no? Y ese defecto era la brevedad. Era un libro que debía tener 20-30 poemas como mucho, yo creo, como mucho. Era un libro muy corto, muy bonito, también con un acento culturalista del que voy a hablar ahora, pero que a mí me gustó mucho en ese momento, pero se me quedó corto, ¿no? Aquí no pasa eso en ningún caso, ¿no?
Y la verdad es que cuando yo me enteré de que Alberto había ganado este premio, me llevé una gran alegría. Pues porque es un amigo mío él y es una amiga mía la institución, ¿no? Y la verdad es que me puse muy contento. Y luego, cuando leí el libro, tuve una reflexión que yo creo que es el mejor elogio que se puede hacer hoy en día a este premio. Y es que este libro, que es un gran libro y lo vamos a comprobar de aquí a unos meses, porque yo creo que es un libro del que se va a hablar bastante, este libro solo podía ganar este premio, hoy por hoy en España. Este, o 2 o 3 más como mucho, y hay unos 200 premios, ¿no? Porque es un libro muy fuerte, es un libro muy radical en algunas cosas, ¿no? Es un libro donde se asume con mucha belleza y con mucha dignidad algunos aspectos que no en todos sitios encajan con la misma resolución, ¿no? Y para hablar del libro, pues bueno, es un libro con un acento culturalista que él lleva siempre, pero llevado desde el mejor lugar del culturalismo. Estamos en una ciudad donde ha habido grandes poetas culturalistas, ¿no? Esta cosa de poder escribir sobre un personaje que muchas veces no conocemos, sobre todo los que no somos tan cultos como Alberto Lauro y otros poetas, pero la gracia de un poeta culturalista es que al lector le tiene que dar igual saber quién es el personaje, pero sin embargo se ve metido de lleno en ese poema, ¿no? Hay uno por aquí, yo no sé si lo tengo señalado, que explica muy bien esto, y esto es muy difícil hacerlo, porque lo normal es que uno no sepa de quién se está hablando y se sienta menospreciado, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando es un poema estupendo, como hay muchos en este libro, pues te das cuenta un poco de que da igual no saber quién es el personaje. Esa es la esencia de todo esto, ¿no? Luego saldrá solamente la lectura que hará Alberto, ¿no? Yo voy a leer también algún poema. Y luego además es un libro de una gran sinceridad, un libro en donde se habla del amor de una forma especial, ¿no? con una sinceridad que está a flor de piel, ¿no? Donde la poesía, cuando no es sincera, cojea, ¿no? Pero cuando lo es, se llena de belleza, ¿no? Y en este libro lo es, donde se tratan varios temas, todos muy interesantes. Por ejemplo, el tema del exilio, que es un tema muy, muy bonito y que los poetas cubanos no suelen hacer, curiosamente, ¿no? Los poetas cubanos exiliados, Alberto lo hace muy muy bien, ¿no? Quizá no lo hacen porque se ha escrito mucho, ¿no? del exilio, pero él tiene 2 o 3 poemas en este libro donde se trata el tema del exilio que son maravillosos, ¿no? Ahora yo voy a leer uno de ellos, ¿no? Vamos, lo voy a leer ahora, por ejemplo, este que se titula Exilio. Luego, si tú lo tenías seleccionado, no importa que lo leas 2 veces, no pasa nada. Exilio. Sin patria, sin amor, sin dinero. ¿Cómo no voy, igual que mi amigo Alceo de Mitelene, a embriagarme con vino y disfrutar de todo lo que la vida puede ofrecer? Que nadie sienta lástima al verme pasar. Sepan que prefiero 1000 veces el exilio a todas las prebendas posibles bajo un tirano en aquella maldita y ya por suerte lejana isla en que nací. Bueno, pues esto me vale para explicar lo que quiero decir. Yo no tengo ni idea de quién es Alceo de Mitelene, ni idea. Y además no voy a ir a Google a mirarlo, porque me da igual. O sea, el poema funciona perfectamente, ¿no? Y eso es lo bueno de esto, y eso es muy difícil, ¿no? Y luego tiene esta cosa del exilio, de la lejanía, de estar lejos y estar cerca, de añorar una patria perdida, en este caso con todo el dolor que eso entraña, ¿no? Y luego hay una cosa también que me gusta mucho del libro, y es que es capaz de mantener el pulso en poemas largos, que hay en 2 o 3, sobre todo uno, que yo no lo voy a leer, pero un poema largo, muy, muy bien hecho, incluso uno en prosa al final, y luego también consigue mucha belleza en los poemas cortos, ¿no? Incluso hay uno que a mí, yo llevo toda mi vida queriendo escribir un poema de un solo verso. Y no lo he conseguido nunca porque quiero escribir un poema de un solo verso que esté bien, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Y es muy difícil porque en un solo verso tiene que funcionar el poema, ¿no? Y eso es una cosa que se ha hecho muy poco. Y hay un poema en este libro que se titula Dictado por Alceo, tampoco sé quién es Alceo. También mismo, que diga. Luego tendrás que explicarlo, entonces. Pero bueno, y el poema, que es un solo verso, fijaos qué belleza. Dice: el silencio toca con dedos invisibles un arpa sin cuerdas. Fijaos qué bonito y qué lucidez, ¿no? Y eso es una cosa que se da en todo el libro, ¿no? Y luego, esa visión del amor desgarrada que hay en todo el libro me gusta mucho. Hay un poema que
Bueno, luego también hay muchos encuentros con otros autores, ¿no? Y eso también es una cosa muy bonita, ¿no? A mí me gusta mucho donde habla de Cavafis, ¿no? Ese poeta maravilloso, ¿no? Y vida de poeta, Cavafis, y fijaos el poema, dice: a través de mis lentes he visto el mundo, un grueso cristal nos separaba. Entre desolados y tristes paredes, grises como mi traje de oficina gris, transcurrió mi vida. Nada del tiempo que rodeó inspiró ni siquiera uno solo de mis versos. No así los bellos e innumerables muchachos que por mi ser pasaron. Es un libro de una gran intensidad, ¿no? Y luego es un libro que toca muchos puntos y en fin. El poema largo, por ejemplo, es Canciones de Orfeo, que es una maravilla y que, bueno, yo creo que es demasiado largo para leerlo ahora, pero que demuestra esa fuerza que Alberto Lauro sabe hacer, ¿no? Así que nada, yo no quiero quitarle ni un momento más al poeta para que nos lea los poemas, que yo creo que es lo que todos esperamos, pero sí quiero decir que este libro es una maravilla tenerlo entre nosotros. Creo que al premio, pues bueno, demuestra esa intención que siempre ha tenido de premiar lo mejor, y la verdad es que es una suerte contar con él, ¿no? Vamos a disfrutar mucho esta tarde con su voz y sus poemas, y para nosotros en Ediciones Vitruvio es un placer. Este libro lo presentaremos en Madrid, en bombo y platillo, como debe ser, y en fin, también ya os avisaremos, pero por supuesto estáis todos invitados. Y bueno, pues nada más, le cedo la palabra a Alberto. Muchas gracias.